En un mundo donde todos nacen, viven y mueren, hubo un hombre que rompió ese destino. No fue rey, no fue conquistador, no dejó un imperio que llevara su nombre. Y sin embargo, su historia es una de las más impactantes que existen. Porque hay algo en su vida que desafía todo lo que conocemos, algo que no se repitió muchas veces, algo que revela que la vida humana puede trascender. Su nombre era Enoc, y su historia comienza en medio de una larga lista de generaciones, nombres que aparecen, viven y desaparecen, uno tras otro, sin excepción. La historia avanza con una estructura repetitiva, casi mecánica. Vivió, engendró y murió. Así se describe la vida de hombres enteros. Así se resume la existencia de generaciones completas. Pero cuando aparece Enoc, algo cambia. No de inmediato, no de forma visible, pero sí de manera profunda, porque su vida no seguiría el mismo patrón. Enoc nació en un tiempo antiguo, un tiempo donde la humanidad comenzaba a expandirse, donde las familias crecían, donde la tierra era habitada poco a poco. Pero también era un tiempo donde el corazón del hombre empezaba a desviarse, donde la distancia con Dios comenzaba a hacerse evidente, donde lo espiritual comenzaba a perderse en medio de lo terrenal. En medio de ese contexto, Enoc creció, vivió sus primeros años como cualquier otro hombre, sin nada extraordinario que destacar, sin señales visibles de que su historia sería diferente. Pero hay momentos en la vida que marcan un antes y un después, momentos silenciosos, pero decisivos. Y para Enoc, ese momento llegó, cuando nació su hijo, Matusalén. No sabemos exactamente qué pasó dentro de él. No se describe una visión. No se menciona una voz audible. No hay detalles externos. Pero algo cambió, algo profundo, algo interno, algo definitivo, porque a partir de ese punto, la Escritura dice algo que no se dice de todos. Enoc caminó con Dios, no visitó a Dios, no buscó a Dios ocasionalmente, no recurrió a él solo en momentos difíciles. Caminó con Dios, y esa frase lo cambia todo, porque caminar implica cercanía, implica constancia, implica dirección compartida, implica relación. No se trata de un evento, sino de un estilo de vida. Enoc comenzó a vivir de manera diferente, sus decisiones cambiaron, su enfoque cambió, su forma de ver el mundo cambió. Ya no vivía guiado solo por lo que veía, vivía guiado por su relación con Dios. Cada día se convirtió en un paso, y cada paso en un acto de comunión, mientras otros seguían sus propios caminos. Enoc eligió alinearse, mientras otros vivían para lo inmediato. Enoc vivía con una conciencia eterna, y esa diferencia comenzó a marcar su vida. El mundo a su alrededor no mejoraba. Al contrario, la humanidad comenzaba a inclinarse hacia la corrupción. Las decisiones del hombre se alejaban cada vez más de lo que es justo. La violencia empezaba a aparecer. La maldad comenzaba a crecer. Era un tiempo donde lo correcto ya no era lo común, donde la oscuridad empezaba a expandirse. Pero Enoc no se dejó arrastrar, no siguió la corriente, no se adaptó al entorno, porque quien camina con Dios no se guía por lo que hacen los demás, se guía por aquel con quien camina. Y eso lo mantuvo firme, no perfecto, pero sí enfocado, no aislado, pero sí diferente. En medio de una generación que comenzaba a perderse, Enoc se convirtió en una señal, no por lo que decía solamente, sino por cómo vivía, porque hay vidas que hablan sin palabras, y la vida de Enoc era una de ellas. Pero su caminar no fue silencioso en propósito, porque la cercanía con Dios no solo transforma la vida, también da dirección. Y Enoc comenzó a anunciar lo que vendría, no como alguien que opina, sino como alguien que ha estado en comunión. Habló de justicia, habló de la intervención de Dios, habló de un momento donde todo sería confrontado. Sus palabras no eran populares, no eran cómodas, no eran fáciles de aceptar, pero eran fieles, porque cuando alguien camina con Dios, no puede permanecer indiferente. Y aunque muchos no escucharon, aunque otros ignoraron, aunque algunos continuaron en sus caminos, Enoc permaneció firme, no buscó aprobación, no buscó reconocimiento, no buscó encajar, buscó agradar a Dios, y eso es lo que lo definió. No fue su edad, no fue su linaje, no fue su posición, fue su relación, una relación constante, una relación real, una relación que transformaba cada aspecto de su vida. Cada día era una oportunidad, cada decisión era una elección, cada paso era una declaración. Y todo apuntaba en una sola dirección, Dios. Y entonces, cuando su vida había seguido ese camino durante años, ocurrió algo que nadie esperaba. No hubo advertencia, no hubo señal visible,
no hubo preparación para los demás. Solo un momento, un instante, un punto en el tiempo donde lo natural se detuvo, y lo eterno intervino. Enoc no enfermó, no llegó al final de sus días como los demás. No hubo un último suspiro, no hubo despedida, no hubo tumba, porque su historia no terminó como las otras. La escritura lo dice de forma sencilla, pero impactante: desapareció, porque Dios se lo llevó, así, sin transición visible, sin explicación humana, sin proceso. Un momento estaba, y al siguiente, ya no, pero no fue pérdida, fue traslado, no fue ausencia, fue encuentro, no fue final, fue continuidad en otro nivel. Enoc no dejó de existir, solo dejó de estar aquí. Porque su destino no era terminar en la tierra, su destino estaba en aquel con quien caminó. Y eso cambió todo, porque hasta ese momento, la historia de la humanidad tenía un patrón: nacer, vivir, morir. Pero Enoc rompió ese patrón, no por fuerza, no por esfuerzo, no por mérito humano, sino por su relación con Dios. Su vida demuestra algo profundo, algo que no depende del tiempo, algo que no depende de las circunstancias, algo que no depende de lo externo, que la cercanía con Dios transforma el destino, no necesariamente cambiando el entorno, pero sí cambiando el final. Enoc no dejó escritos extensos, no dejó construcciones, no dejó un legado visible en términos humanos, pero dejó algo más grande: un ejemplo, una evidencia, una señal, de que sí es posible vivir de otra manera, de que sí es posible caminar con Dios en medio de cualquier generación, de que sí es posible vivir una vida que no sea común. Y su historia sigue hablando, no por su duración, sino por su profundidad, porque hay vidas que duran mucho, pero no dejan huella, y hay vidas que, aunque breves, marcan la eternidad. La historia de Enoc no termina con él, continúa en cada persona que decide caminar con Dios, porque su vida no fue un evento aislado, fue una invitación, una demostración, un recordatorio de que la relación con Dios no es un concepto, es un camino, y ese camino sigue abierto, sigue disponible, sigue siendo posible. La pregunta no es si existe ese camino, la pregunta es, ¿quién decide caminarlo? Porque al final, la diferencia no está en cuánto vivimos, sino en con quién caminamos, y todo comienza con un paso.